Nuestro reto: innovación, mentalidad emprendedora y comunidad. 40 minutos llenos de cambio y creatividad. Bienvenidos a Incubadora, el podcast, coproducido por GitHub. La meta: explorar tendencias, oportunidades y moldear tu futuro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a La Incubadora, el podcast. El día de hoy estamos en un nuevo inicio de temporada. Nos encontramos en la temporada número 6 y este es el primer episodio. Y el día de hoy tenemos a unos invitados especiales. El día de hoy traemos un equipo de emprendedores que tienen una idea y la están desarrollando aquí en la incubadora, que sin lugar a dudas será una innovación que podrá cambiar el mundo automotriz. Entonces, hay muchos amantes de los autos y espero que se queden en este episodio, que va a estar muy interesante. El día de hoy tenemos al equipo de Amfera Motors, tenemos a Emiliano y tenemos a Jesús, si gustan presentarse. Bueno, yo soy Emiliano Reyes, de la carrera de Ingeniería y Sistemas Automotrices, y bueno, ya a punto de salir. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Jesús Antonio, yo soy biotecnólogo, también a punto de egresar, y mucho gusto en conocerlos a todos. Perfecto, Jesús, Emiliano, igual aquí complacido de tenerlos presentes el día de hoy, iniciando esta nueva temporada, y precisamente qué más con un episodio pues interesante al final de cuentas. Y bueno, vamos a iniciar. Ustedes son prácticamente estudiantes de aquí de la UAP. Exacto. Sí, perfecto. Ahora, cuéntenos un poquito sobre ustedes. ¿Cómo inicia esta idea? ¿Cómo es que se conocen? A ver, platíquenos. Pues nosotros tuvimos la fortuna de conocernos desde preparatoria en el Colegio Esparza. Pues yo conocí a Emi, coincidimos en los gustos de los carros, le empecé a platicar mis ideas, él me contó que le gustaba mucho el diseño automotriz y le dije, ¿por qué no hacemos una marca de coches? Y me dijo, pues sí, tuvimos la fortuna de conocer al primo del fundador de Mastreta, nos lo presentó, tuvimos su mentoría en diseño, su mentoría en economía, su mentoría en cuanto a cómo hacer una empresa de vehículos. Y desde ahí fuimos progresando hasta entrar a la universidad, donde empezamos a investigar en tema de grafeno, en tema de baterías, en tema de cómo almacenar esta energía, pues. Sí, al final del día todo esto empieza a razón de una pasión compartida, ¿no? O sea, mucho tenía que ver con nuestro gusto por la materia de los coches para seguir alimentando estas ganas. Aunque bueno, hubo un punto de inflexión, ¿no? El proceso de la preparatoria a la universidad, que fue en el que creíamos que era posible de una manera inmediata, ¿no? Crear una marca de coches, hasta que llegamos a la universidad y bueno, te da un golpe de realidad, ¿no? Te da un golpe de, pues sí, de realidad, de lo que cuesta la vida, de lo que cuesta levantar un proyecto y al final ya también las responsabilidades que adquieres cuando eres universitario, ¿no? Definitivamente cambian tus necesidades, cambian tus prioridades y fue en ese punto en el que nos distanciamos un poco, tanto tú como yo. Pero bueno, en ese lapso en el que nos distanciamos, cada quien está investigando una parte que se enfocaba en la empresa. Yo me centré más en el desarrollo de la batería, él se desarrolló se centró en el desarrollo del chasis para un vehículo de carga, y justamente tuve la fortuna de conocer a un profesor que nos envió una convocatoria de Fitman, en la cual le comenté a mi amigo, oye, pues es una buena oportunidad para darnos a conocer mínimo. Si no ganamos, ya tenemos un poquito más de trayectoria, digamos, ya tenemos toda la investigación detrás, ya tenemos tu proceso de fabricación del chasis, todo. Entonces, pues hay que organizarlo, ver qué piden la convocatoria, entrar a las reuniones y pues chance sacamos algo porque va a ir Audi. Sí, claro. Y bueno, aquí precisamente algo que sí me gustaría conocer es precisamente cómo fue esta etapa de las asesorías con pues, prácticamente el fundador de Mastreta, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo fue esta etapa precisamente? ¿Qué fue lo que más les quedó marcado de eso? Objetivamente, diría yo que fue un periodo muy corto. Diría que más o menos alrededor de una semana, unas semanas, que tuvimos contacto directo con él, en el cual, bueno, definitivamente intentar nutrirnos a distancia de parte de Daniel es complicado porque al final del día él estaba en Guadalajara, si no me equivoco. Vivía bastante lejos de nosotros que estamos acá en Puebla. Pero bueno, uno intenta empaparse lo más que puede porque al final del día es la voz de la experiencia y creo que no hay mejor palabra para definir a lo que es Daniel Mastreta, en el cual nos compartió desde la pasión que teníamos que vivirla, ¿no? Que tenía que ser un punto seguro para nosotros, ¿no? Porque él nos lo dejó muy claro, que el viaje que estamos intentando comenzar no iba a ser sencillo y creo que ha sido de las cosas que todo el mundo nos repite y
cada día hacen más sentido, ¿no? Sí, Que claro. no es sencillo. Nos repitió eso varias veces durante todo nuestro proceso de formación de esa semana. Nos compartió vendors, nos compartió archivos, nos compartió en general Intel de todo el proyecto que fue el Mastretta Motors, y en específico el Mastretta MXT y MX7, en el cual aprendimos también que fue plataformas de desarrollo, diseño, chasis, vendors que se utilizaron dentro de la propia empresa, mecánicas que eran probables para salir en el diseño de producción y que nunca salieron, incluso relatos personales en el aspecto de que nos comentó cómo fue que fue el proceso de crecimiento de la empresa, el momento en el que logró crear el MXT, cómo fue tocar la grandeza, ¿no? El decir que era un superauto mexicano hecho y derecho, Sí, claro. y el declive, que también fue como que muy específico en eso. Justo eso, nos ayudó también en temas financieros, como qué hacer y qué no hacer, justamente para no repetir sus desgracias, digámoslo así, porque no fue un éxito comercial como tal. Sí, claro. O sea, y al final de cuentas creo que todo amante de los autos sabe que Mastretta pues prácticamente dejó un legado aquí en México y Sí, pues claro. también en el área deportiva, ¿no? Que fue ahora sí que un buen proyecto al final de cuentas, pero precisamente ustedes como emprendedores con esta chispa de querer aprender y justamente cómo fue para ustedes el llegar con él, qué fue aquello que ustedes sintieron al decir, no, pues voy a conocer al fundador de Mastretta. Sí, fue una emoción grande. Sí, yo diría que, a ver, el primer día que lo conocimos y que estuvimos en llamada con él fue en plan de wow. O sea, estoy con alguien que literal, creo desde cero, desde los planos principales al último detalle, ¿no? A la primera pieza de ensamblaje del primer auto que salió de la fábrica de Mastretta, el que creó el primer auto, primero el superauto mexicano. O sea, creo que es como que, pues, intriga mucho, da mucha curiosidad, interesa demasiado. Y al final del día, como ambos fanáticos de los coches, wow, o sea, significó demasiado porque al final del día éramos chavitos de 17 años que estábamos conociendo a pues al final una leyenda de la ingeniería mexicana y que definitivamente dejó un legado a nivel mundial. Pero que claro, también nos dejó muy claro que una cosa es el sueño de Mastretta y otra cosa lo que fue, en realidad fue Mastretta, ¿no? El Mastretta, al fin del día, como importancia a nivel cultural, fue grandísima. A nivel empresarial fue todo un desastre. Sí, claro. Y precisamente algo curioso que comentan y muy importante que hemos estado platicando ahora sí que en todos estos episodios de la incubadora, el podcast, precisamente es la importancia que tienen todos los temas financieros, todos los temas pues de empresa como tal, ¿no? Sí. Para poder tener éxito, porque al final de cuentas precisamente el enfocarnos tal vez en la parte de desarrollo pues nos llevan precisamente a no poner la atención a los temas importantes del negocio, que es el tema financiero, etcétera. Entonces pues sí, definitivamente es algo muy valioso que considero yo que les pudo haber compartido, pero sin embargo, ¿cómo es para ustedes el decir, ok, vamos a perseguir ese sueño después de haber estado precisamente con el Mastretta? ¿Cómo es para ustedes el, ok, vamos a seguirle echando para adelante? Pues claro, como mencionas, justo teníamos en mentalidad la noción financiera y decíamos, ¿cuántas marcas de vehículos ya no existen? ¿Qué es lo que innovan? ¿En qué se enfocan? Pues de eso, a partir de eso decidimos diseñar una estrategia. Mi amigo el minero se enfocaría en el chasis modular, que era nuestra principal innovación en ese entonces, cuando estábamos todavía chiquitos, digamos, sí, y claro, por una parte soñar en la electrificación. No tanto como entusiasta de los autos, sino por normativas generales de la Unión Europea, de todo este relajo de la contaminación ambiental. Entonces, ya una vez llegado a la universidad, pues nos enfocamos cada quien en su rubro, digamos. Él en la parte ingeniera, yo en la parte de biotecnología, y pues cada quien empezó a diseñar sus cosas por su lado, y cuando teníamos un avance importante nos reuníamos por videollamada, por lo que sea, y ya nos decíamos, ¿sabes qué? Empecé a crear esto, vi que puede ser esto porque investigué tal cosa, y etcétera, ¿no? Y como te comento, cuando tuvimos la oportunidad de entrar al Fit1, pues fue como una oportunidad que dijimos, hay que aprovecharla, porque sí, sabíamos que iba a ir Audi, sabíamos que iba a ir otras marcas. Entonces, sin tener la noción de la incubación, nos aventamos sin presupuesto, sin modelo de negocio, sin nada, solo con la ilusión, ¿no?
Entonces, pues, no decimos que nos fue mal, porque gracias a eso llegamos aquí a la incubadora BAF, conocimos a la doctora Vero, al profe Rubén, nos ayudaron, nos mentoraron, todo, estuvo excelente. Ok, perfecto, sí, sí, sí. Y más que nada también algo que sí me gustaría rescatar es precisamente cómo fue para ustedes el llegar a pues a esta convocatoria, ¿no? ¿Ustedes con qué expectativas iban? ¿Cuál era su emoción, su sentimiento en ese momento? Honestamente, Grandísimo. a ver, cuando uno piensa en una convocatoria, piensa en las cosas que de manera inmediata puedes llegar a conclusión. Dinero, inversiones, riesgos, sacrificios, y pues claro, cuando Chuy me comentó que su profesor lo había invitado, ¿no?, a participar en esto porque su profesor ya también tenía nociones de que estábamos en este proyecto, pues el primer chiste fue en plan de ¿y qué vamos a presentar? Porque claro, teníamos un gran desarrollo de varios años, teníamos investigaciones, teníamos renders, teníamos planos, teníamos muchas cosas, e incluso cálculos y modelos matemáticos alrededor de nuestro prototipo. Pero una cosa es tenerlo y otra cosa es ser capaz de plasmar Sí, claro. la idea, ¿no? Porque el Mastreta, por ejemplo, por poner un ejemplo vago, una cosa es lo que es en papel, lo que entrega, lo que da, y otra cosa es cómo lo ven las personas, ¿no? Cómo me presentas esa idea. Sí, claro. Y es primordial a la hora de estar con un inversionista, que el inversionista sea capaz de entender tu idea. Saber comunicarlo, porque justo cuando llegamos aquí a la incubadora, perdón que te Sí, interrumpa, claro. la doctora nos dijo, ay, ¿de qué me estás hablando? Sí. No sé qué es densidad electrónica, no sé qué es esto. Es primordial darse a entender. Ese fue el primer gran problema. O sea, fue el decirle a Chuy, ok, ¿y qué se supone que vamos a decir? No teníamos ni idea de qué era un pitch empresarial, no teníamos ni idea de cuánto podía valer nuestra idea o cuánto era nuestro modelo de negocio, nuestros márgenes previstos de venta. No teníamos nada, objetivamente no teníamos nada y nos aventamos así. ¿Por qué? Porque teníamos el hambre. Sí, claro, definitivamente. Y pues sí, justamente algo importante que pues es el llegar también con ese nerviosismo, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Sí. O sea, y al final de cuentas, esa inquietud de también saber, ok, ¿contra quiénes vamos a competir, no? Me imagino que también es algo que en algún momento resulta ser un poco, pues no quiero decir preocupante, más que nada un poquito inquietante. Desalentador. Sí, ¿no? El saber precisamente, pues, contra qué me voy a enfrentar, ¿no? Tal vez proyectos mejor desarrollados y todo esto. Y en un periodo de tiempo creo que hemos como asentado mucho eso, de que hay muchas veces no importa el alcance del proyecto, sino importa qué tan factible es, ¿no? Y objetivamente, sí, claro, al fin del día, cuando estamos en Fitban, es la realidad. Yo le dije, ok, tenemos de 3 sopas. Número 1, sacamos una inversión. Muy grande, sin importar. Logramos sacar una inversión, logramos generar interés en nuestro producto, en nuestro proyecto, y empezamos a acabar con la pala y empezamos a tocar puertas, y de ahí nos tenemos que apalancar y de ahí tenemos que buscar más oportunidades. Esa era la primera opción. La segunda opción era definitivamente no vamos a llamar la atención porque era un evento de escala internacional entre España, Cantabria y México, y Puebla, y a decir, ok, no vamos a conseguir una inversión, tenemos que conseguir contactos. ¿Contactos por qué? Porque tanto él como para él como para mí nos servía el campo laboral que representaba Fitban, ¿no? Las empresas que iban a estar invitadas, los invitados en general. Todo este tipo de medios te ayuda a nivel profesional, ¿no? Entonces ya también estábamos viendo desde ahí, desde un punto clínico, que teníamos que lograr algo, ¿no? Que teníamos que conseguir certeza a raíz de nuestro futuro, y no solo del proyecto, sino como personal. Y la tercera, y la que definitivamente era desalentadora, es no nos llevamos nada. Sí, claro. Es la realidad. Es lo que todo el mundo se puede temer, pero era una realidad, o sea, teníamos que afrontarlo. Era de 3 sopas y teníamos como un 50% de probabilidades de no llevar nada. Afortunadamente, ¿no? Estamos acá. Y nosotros teníamos muy en mente que iba a venir Audi porque era de los principales invitados. Y cuando llegamos ya a la presentación final, sorpresa. No estaba. No fue Audi. No. Entonces todo el pitch lo preparamos enfocado al sector automotriz, porque en sí nuestras baterías, nuestro desarrollo de los módulos se puede enfocar a tanto electrodomésticos como vehículos eléctricos.
Sí, claro. En esa ocasión la enfocamos directamente a coches eléctricos. Coches eléctricos, tanto como para carga, delivery, last mile, todo lo que sea de coches eléctricos. Sí, claro. Entonces, cuando nos dijeron, ¿sabes qué? No está Audi, nosotros pues nuestra principal Sí, claro, emoción, la principal motivo incentivo, ajá. por el cual estábamos ahí ya no está, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Las oportunidades se fueron a desplome ese mismo día, en plan de wow. Sí, claro. No. Entonces, perdóname, terminó la ronda de Fitban, pusieron un breakfast ahí, empezamos a comer un poquito, así todos tristes. Se nos acercó la doctora, "Eva, sus proyectos están muy interesantes". Eso fue en diciembre. Ok. Entonces le dije a Emi, ¿sabes qué? Se No nos acercó perdíamos la nada. doctora, ya teníamos el trasfondo de lo de la UAP, le dije, no perdamos nada, hay que intentarlo, pero por eso estamos dudando, un mes dudamos, entre si vamos, no vamos, es que los pros, los contras, no sé, no me da confianza, sí me da Y confianza. objetivamente, aunque no logramos nada asertivo con lo de feedback, en feedback, bueno, para empezar, creo que nos logramos sobreponer a la problemática de no saber nada, ¿no? O sea, íbamos en blanco y logramos un resultado que era no dar pena, ¿no? Para empezar, Sí, no claro. dimos pena, objetivamente creo que lo hicimos súper bien, lo hicimos con lo poco que teníamos, con números muy poco planteados, sin ningún tipo de método, lo hicimos bien, creo que proyectamos seguridad alrededor de nuestro proyecto, pero independientemente de que logramos obtener esta oportunidad con la incubadora, también logramos obtener la atención de dos inversores, ¿no? Punto Post y Green Carson. Desafortunadamente nunca se llegó a ningún tipo de acuerdo o de plática más allá de algunos mensajes de texto, correos, para intercambiar un poco la información, pero Nos abrió las puertas a decir, ¿sabes qué? Pues mira, hay interesados, sabemos que el proyecto es viable, podemos lograrlo. Entonces, Sí, claro. pues, hay que enfocarnos sí, o sea, en claro, esto. nos dio ese ímpetu de, ok, es posible, ok, le llama la atención a las personas, o sea, definitivamente es innovador. Y número dos, o sea, no estamos tan perdidos, ¿no? Y sobre Entonces, todo, evitamos la contaminación de las baterías de litio. Sí, claro. entonces fue en plan de, ok, esta es la pauta para empezar de verdad, ahora que ya estamos a punto de acabar nuestra carrera, que empezamos a tener un poquito más de tiempo, que podemos enfocarnos más en nuestro proyecto profesional y personal, que tenemos que poner todas las pilas y todo nuestro esfuerzo en lograr algo que de verdad tenga un impacto. Y más Sí, que nada claro. que nos alimenta a nosotros como profesionistas. Sí, claro, definitivamente. Y precisamente ahora que ya están en su capacitación dentro de la incubadora, precisamente en este tema empresarial, ustedes en este momento, ¿cómo definen Anfera Motors? Una empresa, Primero mira, tú. Anfera Motors, el motor de la innovación. Ok. Es una empresa enfocada en crear soluciones disruptivas, tanto para la electromovilidad en sí, como innovación en general, tanto en el sector industrial, en el sector automotriz, en el sector electrónico, en cualquier sector que pueda haber o esté inmiscuido la electrónica, estamos nosotros. Y bueno, Perfecto. desde mi punto de vista, que yo soy ingeniero, Anfera Motors es una iniciativa para el desarrollo de materiales, para la innovación, para la búsqueda de nuevas soluciones que no recurren directamente a cambio de corrientes, sino que también inmiscuyen mucho el reinventar las cosas, porque de hecho eso ha sido justamente el proceso que hemos sufrido, el proceso de llegar desde una marca de coches hasta un desarrollo de baterías. El cómo Sí, hemos claro. logrado y cómo hemos trazado y jalado ese hilo es parte de lo que es nuestra empresa, ¿no? El Claro. volver a reinventar las cosas. No tenemos por qué satanizar al litio, no tenemos por qué satanizar un proceso de combustión, no tenemos por qué satanizar una resolución tecnológica, sino que hay que replantearlo justamente. Se puede mejorar, todo se puede depurar y optimizar. Ok, perfecto, definitivamente. Y justamente algo que me llama la atención que mencionas precisamente la reinvención, ¿no? Y bueno, antes de entrar ahora sí que al tema inicial, para ustedes, ¿cuál ha sido su mayor ahora sí, inversión y reinvención? Ahora sí, desde su perspectiva personal para el proyecto. Nuestra mayor inversión en cuanto al proyecto sería, como todo lo que mencionamos, todo esto ha sido un trasfondo de investigación, probar todo en computadora, todas nuestras síntesis de todo lo que hacemos químicamente, físicamente, eléctricamente, todo ha sido en computadora. Nuestra mayor inversión ha sido en equipo,
en software especializado para los procesos y capacitaciones. Y definitivamente tiempo. Esos 6 años han tenido un gran peso en nuestras vidas porque creo que sí le hemos dedicado un tiempo considerable, ¿no? Sí. O sea, definitivamente, claro, o sea, al estar en una etapa universitaria tienes varias distracciones, es una Sí, vida, claro. ¿no? Tienes que vivir en el parte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero afortunadamente, durante estos 6 años que hemos estado trabajando, creo que tanto yo como Chuy hemos estado enfocados en sacar esto adelante. Entonces siempre ha sido una inversión, De tiempo. yo creo que diré equitativamente todo lo que hemos gastado de tiempo. Tiempo, dedicación. No entiendo este proceso, no le veo una forma de innovar, no le veo una forma de reinventar. Es ahí cuando entra la perseverancia y Sí, entra claro. esa inversión de tiempo exhaustivo en buscar esa forma, ¿no? Al final es como un cubo Rubik. Empieza a desarmarlo, empieza a buscar las caras y una vez que encuentras una forma de interpretarlo de una nueva forma, es cuando llega a nosotros y tratamos de inmiscuirlo al proyecto. En este caso, el mayor producto que tenemos es la batería. Como mencionamos de la batería, el mayor reinvención que tuvimos a lo largo de estos 6 años ha sido precisamente de pasar de queremos fabricar coches a queremos ayudar a fabricar las baterías que hacen para los coches. Ok. Entonces empezamos, te digo, todo el trasfondo, ya lo mencionamos. Entonces, pues nos enfocamos, como no tenemos un socio que nos ayude con los laboratorios, que nos presten tales cosas, pues diseñamos la síntesis. Tenemos ya todo probado por software, cómo es para el grafeno, para la batería, para cuántos requerimientos nos pide, los ciclos de carga y descarga, qué tanta densidad energética tiene nuestra batería, todo eso ya lo tenemos listo. Y como bien mencionó, no estamos satanizando los combustibles fósiles porque estaba claro que la infraestructura no va a dar para que todo el parque vehicular sea eléctrico, sino que estamos enfocados en innovar no solo en este tema, sino en biocombustibles, como bien mencionamos, porque es cierto que la electrificación es el futuro, pero en el Inter que hay, ahí están los biocombustibles. Y claro, Ok. aquí, justamente con lo que me dice compañero, creo que quiero llegar a la parte de la reinvención. La reinvención muchas veces no es voltear hacia atrás e intentar cambiar todo un sistema. Es voltear hacia atrás, aprender del propio sistema, entenderlo a complejidad, a profundidad de verdad, ver las fallas y de ahí determinar, ok, no nos sirve, o, ok, es completamente mejorable y ha sido un fallo nuestro el que no esté siendo competitivo, no esté siendo aprovechable. Es ahí cuando también tenemos nosotros, ¿no? La reinvención para nosotros es el aprovechamiento de lo que ya tenemos. Porque Claro. al final del día no estamos inventando algo nuevo objetivamente, porque el concepto de batería tiene siglos, o sea, Sí, literalmente tiene siglos, ¿no? No estamos creando un objeto completamente nuevo, estamos reinventándolo para que sea aprovechado su 100% o cercano, hasta donde creemos. Y es aquí también donde encontramos los biocombustibles, ¿no? El decir que un sistema de combustión interna solo aprovecha el 30% de la energía alrededor de todo su sistema de carburación es muy poco. Estamos gastando mucha energía de manera inconsistente. Y es donde entramos nosotros intentando proponer biocombustibles, proponer sistemas de combustión, proponer hibridación, electromovilidad, para de verdad sacarle provecho a lo que nos mueve, a esa movilidad. Sí, claro, Sí, definitivamente. perdóname, y sin perder nuestra pasión en los vehículos, que eso fue lo que principalmente Justo. nos reunió. Sí, 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 prácticamente es el punto de partida, Sí, ¿no? claro. Sí, definitivo. Nada, buenísimo, buenísimo. ¿Gustan que tomemos una pequeña pausa? Y bueno, precisamente también algo que a mí me llamó la atención precisamente es cómo es esta innovación en cuanto a pues precisamente lo que dice, ¿no? El tema de las baterías. Prácticamente, pues, reducir la contaminación por parte del litio, ¿no? A ver, precisamente, ¿cuál es ahora sí todo este desarrollo de su innovación? Y que es algo muy chistoso porque al no querer inmiscuir al litio, estamos atacando directamente a una de las empresas, bueno, Más grandes. una de las industrias más grandes mexicanas, ¿no? Porque el litio tiene que ver mucho con México, o sea, tiene que ver con Chihuahua, tiene que ver con Sonora, de ahí se saca. Entonces, de manera indirecta estamos atacando a una industria que mueve México, pero que no tiene por qué ser así, o sea, que tiene que reinventarse, tiene que justamente volver a replantear si es positiva o no positiva.
Bueno, hablando de cómo llegamos a las baterías, diría yo que fue a razón de la electrificación. Justo, es que en el inter de investigar, pues vimos que los ODS de la Agenda 2030 decía electrificación o energía renovable para todo el mundo. Entonces nos enfocamos, el público no está buscando vehículos gasolina, no está buscando no contaminar, digo contaminar, perdóname, no está Sí, buscando claro. que, ¿sabes qué? A mí me gusta contaminar, a mí me gusta que el mundo se destruya, no. Entonces, lo que nos enfocamos principalmente fue en el desarrollo tanto sustentable como el de la no contaminación. Entonces ahí fue cuando le dije, oye, pues queremos hacer coches, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos para que justamente seamos rentables electrificándolos? Sí, Entonces claro. de ahí partimos y empezamos a diseñar síntesis de grafeno. Vimos que era complicado, pasamos a Y otros métodos. justo, o sea, acá también el inter del litio a llegar al grafeno fue, ¿cuánto? Fue un año o más. Ok. O sea, no fue como que inmediato, ¿no? El pasar el litio dijimos, no, claro, grafeno es la solución. No. Pasamos por baterías alcalinas, baterías de sodio, geles Biobaterías. biobaterías de materiales biológicos, Ok. geles de tipo inerte. Pasamos también por sistemas abiertos de sodio, sistemas de cobre. También tuvimos un montón de problemas porque, claro, el intentar de una manera u otra una batería implica costos de producción. No solo eso, suplir la demanda que un vehículo necesita. Y claro, o sea, también a la hora de suplir la demanda, te empiezas a investigar y es, ok, no solo va a ser producirla, ¿no? Va a ser toda la cadena de producción que hay detrás. Porque Definitivo. no solo es traer el litio, que ya es un material que está acostumbrado para baterías. Ok, tú quieres hacer una batería de sodio. ¿De dónde vas a sacar el sodio? ¿Cómo sabes que el sodio es válido para la batería, ¿no? Que no es sal de mar. Y lo más importante, si es estable para el público, Justo. si es estable a altas temperaturas. Porque Sí, claro. ¿cuántas noticias no hemos visto de Tesla se incendia por la batería? Coche se incendia por la batería. Entonces, ese es en ese inter fue cuando nos enfocamos en el grafeno. Fue cuando encontramos que el grafeno era un material relativamente capaz de reproducirse, porque, ok, acá ya hablando un poco de manera técnica, muy leve, el grafeno es un material que en cierta forma es muy resistente, pero a la vez muy débil. Ok. Y que incluso hoy en la actualidad es difícil de ser procesado, ¿no? Es difícil de sintetizarlo, porque en esencia es grafito, es todo lo que tiene un lápiz lamina, que tiene un lápiz con lo que a veces pintamos con una tiza. Ese grafito Claro. es con lo que se crea el grafeno, ¿no? Es una materia prima que está presente en muchas cosas, pero claro, ahí también hay calidades de grafeno. Sí, claro. El tamaño de poro. Hay tamaños de poro, nivel atómico, viabilidad estructural, muchas cosas que igual platicamos un poco más adelante. Y a razón de esto es que llegamos al grafeno, ¿no? Encontramos material estable, que era posible, era viable de que empezáramos a experimentar con él y que proponía más estabilidad, ligereza, mucho. Es un material tremendamente ligero, muy ligero. Cargas ultra rápidas, inflamable. No es inflamable. Bueno, inflamable de manera inerte, como le estamos proponiendo. Ok. Que es otra desarrollo que nosotros tenemos. Y que también tiene una rigidez estructural tremenda. O sea que es prácticamente irrompible. Y sobre todo, discúlpeme, los vehículos eléctricos en el mercado actual, el chasis, la batería conforma parte del chasis y eso es lo que los vuelve estructuralmente inestables. Cualquier choque, ¡pum! Sí, claro. Entonces los módulos que nosotros estamos proponiendo no son parte del chasis, son parte de un aditamento extra del vehículo en el que si llega a tener un incidente, un impacto, lo que sea, no va a causar un daño en la batería y por ende no va a tener un costo extra y no va a tener un costo de seguridad al usuario. Ok, perfecto. Prácticamente estamos hablando precisamente, pues, de algo, pues, precisamente, tal como lo dijiste, creo que no hay mejor que un accesorio al final de cuentas, ¿no? Y precisamente ya entrando en este tema ya un poquito más técnico, pues, estamos hablando también de la durabilidad, ¿no? Claro. O sea, me imagino que a comparación del litio sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían como que los principales?
cuando hicimos las simulaciones in silico en la computadora, tomamos en cuenta baterías tipo BYD y ellos referían un ciclo de vida de 10.000 ciclos. Ok. Carga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Las baterías de grafeno que nosotros proponemos en nuestras simulaciones tienen 100.000 ciclos de vida. Ok. 10 veces. La densidad energética de la batería, o sea, su tiempo de carga, la de tipo BYD es de arriba de media hora a 1 hora. La de nosotros es de 8 a 10 minutos. Ok. De 0 a 80. De Sí, 0 a 80, claro. sí. Y la mayor ventaja es que precisamente con los aditamentos que le estamos agregando a la batería electroquímicamente, pues, el electrolito, que ese sí es secreto, Sí, claro. pues facilita más la transferencia electrónica y le da una mayor potencia de salida a la batería para que tenga precisamente en la aplicación industrial, tenga muchísimo torque para que pueda cargar toneladas de peso, en la industria minera puede funcionar, Ok. en el transporte de carga pesada y también se puede proponer para vehículos deportivos. Y que ahí fue Ok. donde yo también entré en gran parte a la hora del diseño, ¿no? ¿Cómo sería? Habilitar esta batería para que fuera viable para varias plataformas y que también a su vez fuera de una manera dinámica, porque el costo de la electrificación muchas veces es que hay muchos detractores desde la parte ecológica, que Sí, claro. justamente estábamos ayudando gratamente con el impacto que tiene el grafeno a diferencia del litio, ¿no? Porque también a la hora de que se acaba el ciclo de la vida útil del grafeno, hay mil y un formas de la que se puede aprovechar, a diferencia de una Ok. batería normal, que tiene que recibir un tratamiento muy largo y muy específico Muy contaminante. y muy contaminante para siquiera no tener un impacto tan grave Tan al medio negativo. ambiente. Ok. O sea, el propio proceso de desecho de una batería de litio es contaminante para que la batería no sea tan contaminante. Es un poco irónico, es un poco Sí, claro. contradictorio, pero sí, es así. Es como la doble cara, dices, no contamino porque uso un carro eléctrico, pero tú no sabes el trasfondo que se hizo para crear tu batería, la extracción de litio, Justo. cuánta Sí, contaminación claro. hubo detrás, cuánta contaminación no hay para cargar tu batería. Costo humano inclusive. O sea, Sí, porque claro. trabajar en la minería y también específicamente en la minería de litio, hay mil reportajes a nivel nacional y también específicamente de la zona de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sonora, que es un impacto grave para la salud de todas las personas que viven descuidas. Sí, claro. Y además, el grafeno también tiene muchos costos, ¿no? También implica a veces riesgos, minería al final del día de extracción, ¿no? El La grafito parte de síntesis es verde, no es más verde, es verde, a directamente. diferencia de la de litio. El aprovechamiento, volviendo un poco atrás, es muy bueno porque la manera en la que uno dispone de una batería de grafeno después de su vida útil es muy diferente a la de una batería de litio e inclusive se puede someter a revaloración una batería de grafeno Ok. para saber si su vida útil ya se acabó en realidad Sí, o todavía tiene. Es un material muy noble el grafeno, Sí, claro. porque estamos hablando de un supermaterial, de un material de la nueva era y que tiene menos de 25 años existiendo. Sí, sí, claro. Relativamente nuevo. Es relativamente nuevo. O Sí, sea, claro. por ejemplo, un ejemplo muy vago, el vadio, que es un material radioactivo, Sí, claro. se sometió a investigación y después de 55 años se descubrió como tal efectos letales. Así como, por ejemplo, se puede hacer decir del asbesto, que se utilizó en 1001 estructuras Sí, claro. y que actualmente está vetado. Entonces, estamos hablando de un material que aún sigue en ese sujeto de pruebas y que nosotros estamos dispuestos a conocerlo Sí, claro. y a darlo a entender y a someterlo a pruebas para ver si es un material plenamente posible y viable Sí. o si solo se queda una invención. Y aquí también entra volviendo a los detractores, el que mucha gente no quería a la electrificación porque decían que quitaba emoción a la vida, ¿no? Sí, claro. Una persona, desde el punto de vista electrodoméstico, solo le puedes ver beneficios al grafeno, pero cuando hablas del sector automotriz, cientos de personas tienen dudas, nos preguntaban dudas de ejercicios Les de llama la carga. ansiedad de carga. Exacto. Saber si con esta carga voy a llegar a tal destino. Sí, sí, claro. Y eso es lo que nuestras simulaciones predicen que es correcto. No va a haber esa ansiedad de carga. Porque te digo, la densidad electrónica permite una autonomía
sumamente mayor a las de litio, pero Ok. enormemente mayor. Los datos crudos los tiene mi compañero. Yo soy de claro. la parte química, no me pregunto mucho de ingeniería. Y bueno, acá también, volviendo a la ingeniería, también tiene que ver mucho el peso. Una batería de Sí, claro. litio, estamos hablando de alrededor de 200, 300 kilos, inclusive de un módulo grande de carga. Y bueno, ni hablar de plataformas industriales, ¿no? Que pueden tener baterías 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más grandes que un coche normal. Sí, claro. O sea, una camioneta eléctrica pesa alrededor de 50% más que una SUV normal. Sí, claro, de combustión interna. Y Sí. combustión interna, por ejemplo. Y con una batería de grafeno podemos prácticamente igualar el peso Ok. de un vehículo de combustión interna con todos los beneficios de una plataforma eléctrica, torque instantáneo, aceleraciones vertiginosas tremendas, Ok. Limpia. movilidad limpia, ¿cómo se diría? Una conducción mucho más dinámica en ciudad, porque al final el torque instantáneo ayuda mucho. Sí, claro. Y a nivel, ¿cómo se diría? Lúdico, ¿no? Dinámico, también era un punto muy importante para mí, porque digo, si nosotros estamos enfocados en un sector industrial, en un sector automotriz y en un sector de línea electrodoméstica o electrónica, necesitamos suplir las necesidades de cada uno de los sectores. Entonces, Sí, claro. de forma específica del modelo de electrónica, no hay mucho problema. No creo que una persona se vaya a quejar de que su teléfono se cargue en 5 minutos, Y lo tenga listo. lo tenga listo y la batería lo dure el doble o el triple. Sí, claro, definitivamente. Nadie va a Sobre poner un todo que la pero. batería no se caliente, porque esa es la mayor desventaja del litio, que su capacidad de emitir calor es Transmisión absurda. térmica. Y la de Ok. grafeno, gracias al electrolito que diseñamos, pues la densidad calorífica es prácticamente nula, no se calienta. Como son poros, Dura Ok. no llega a Claro. retener calor prácticamente. Es Sí, una sí. de las propiedades. Es prácticamente ventilable. Y Sí, no... es como Sí, si sí, fuera sí. una malla. Por todo el momento está circulando este gel y el gel, al tratarse de un aditivo que retiene el calor, disipa. Es Sí, un claro. disipador continuo. Y bueno, volvemos también a la industrial. Atendemos a la carga necesaria para los transportistas y después llegamos al sector privado. El Ok. sector de personas que está buscando una electrificación diferente, una electrificación que ya no sea aburrida, que sea diferente a Tesla, BYD. Es ahí donde queremos llegar Y también. sobre todo que le das la seguridad de que va a llegar a donde quiera llegar. Sí, o Sí, sea, claro. que sea un objeto energético viable, ¿no? Definitivamente. Y precisamente algo que sí me gustaría comentar es el tema de que pues vivimos actualmente en una sociedad donde apreciamos mucho la inmediatez, ¿no? Claro. O sea, de que todo sea inmediato y precisamente que sea duradero. Ahora, entrando en este tema, pues precisamente lo que tú mencionabas, un ejemplo clarísimo, el tener el celular en 5 minutos con la batería al 100, ¿no? Y precisamente con los vehículos eléctricos existe esta inquietud de muchos usuarios precisamente de, ok, ¿hasta dónde me va a durar la batería? Y si llego, si no llego, algún retraso, lo que sea, precisamente es ahí pues mucha de la resistencia de mucha gente también al Exacto. migrar a la electrificación, ¿no? Y más que nada también algo precisamente volviendo al mundo automotriz, deportivo, pues los puristas del automotor, exacto. pues justamente la emoción y precisamente el compartir pues esta emoción del mundo del grafeno precisamente enfocado al tema automotriz y pues hacerlo así de emocionante, pues también ahora sí que es la evolución de ¿cómo decirlo? De esta era de la automotriz, ¿no? Sí, o sea, al final del día fue un tema que pensamos mucho, tuvimos mucho tiempo para pensarlo. No queríamos eliminar los sistemas Sí, de justo. escape, los Y ruidos. Sí, entonces claro. fue un tema muy discutido, de hecho, tanto como por mí como por Chuy. Inclusive hasta hoy en día yo creo que es un tema recurrente entre nuestra forma en cómo queremos dirigir la empresa. Fue el tema de, ok, o sea, tenemos que llegar al punto en el que sea atractivo para todos. Tanto para inversionistas como para el público en general. Porque Sí, claro. te queríamos migrar a las personas o queríamos hacer ver, y queremos aún todavía hacer ver a las personas que un ecosistema electrificado, número uno, no significa que todo tenga que ser electricidad, puede ser híbrido, Sí, claro. plenamente. Número dos, que puede ser plenamente usable. Y ahí es donde encontramos esta gran falla y que, bueno, no falla, sino que un problema que tenemos que atacar de lleno, ¿no? La carga. Número uno, Sí, la claro. carga, y número uno, la descarga de la batería. No hay más, o sea,
no podemos, ¿cómo se diría? Cuantificar realmente el cómo una persona le da uso a su vehículo eléctrico, ¿no? Sí, No es claro. cuantificable, no es medible, es hasta contraproducente pensar que vas a poder medir los hábitos de una persona para darle una estimación de, ok, como tú te mueves, te dura una semana la batería. Sí, claro. O como tú te mueves, te puede durar 2 días. Sí, definitivo. Las necesidades de las personas varían mucho, entonces no podemos atacar a la electrificación desde un punto de vista de aprovechamiento. Sí, claro. Es ideal y lógico, justamente. Es ahí cuando nos enfocamos. No podemos enfocarnos en aprovechamiento energético, en regeneración. Vamos a atacar directo. Necesitamos un sistema que cargue tremendamente rápido para que no impacte de manera negativa en las rutinas de las personas. Sí, claro. Para que salga natural, como poner a cargar tu teléfono, como echar gasolina, que no Sí, tarde claro. mucho más que eso, ¿no? Y que además de eso, que brinde de verdad esa seguridad de que puedes vivir una vida plenamente normal, ¿no? Sí, claro. Brindar justamente una electrificación, una batería que de verdad te permita vivir una vida en la cual, ok, yo quiero irme de viaje. Sí, Tomas sí. tu vehículo eléctrico con una batería de grafeno y eres capaz de llegar a ese destino y sin problema alguno transitarlo, inclusive regresar, y en el momento en el que regresas con la misma carga, volverlo a cargar. Y como si no tuviera impacto en tu vida. Ese fue el momento en el que dijimos, tenemos que lograr eso. Sí, claro. Porque hasta que no lo logremos, no va a haber un cambio real. Sí, que con nuestras simulaciones tenemos claro que lo estamos logrando. Sí, o sea, el punto fue de que tenemos que hacer ver esto a las personas como una realidad. Definitivamente, y más que una realidad, pues también, pues el terminar de adaptarlas, ¿no? Al final de cuentas, mostrarles que sí hay algo más adelante de lo que ya conocemos y de lo que estamos viviendo actualmente, que es el litio y precisamente la evolución, ¿no? La cadena evolutiva. Y precisamente ustedes comentaban que tienen aplicaciones ahora sí que extras, aparte del mundo automotriz, claro, ¿no? ¿Y cuáles serían algunas de esas áreas en las que incursionarían con este? Pues mira, principalmente gracias a mentoría de la doctora Vero, nos hemos enfocado también en el ámbito social. ¿Qué hacer después de un desastre natural cuando la infraestructura pues claramente ya no existe? Cuando sí, claro, los servicios son imposibles de llegar a menos que sea en helicóptero, de un método muy no común. Entonces, pues esas baterías, gracias a las especificaciones que manejamos, que simulamos, pues pueden ser un gran aliciente para llevar electricidad a las comunidades muy alejadas o después de un desastre natural donde no existe la infraestructura ya. Sí, claro, definitivamente, y eso lo vivimos pues, recientemente, ¿no? Los acontecimientos en Acapulco, que fue algo, justo. Sí, definitivamente. O sea, el punto el que queremos llegar nosotros es que no solo es un habitamiento industrial, ¿no? Para un vehículo. Sí, claro. Que puede ser algo perfectamente social y que puede ser algo perfectamente llevable a la vida cotidiana, ¿no? O sea, el momento en el que no solo el grafeno esté inmiscuido en el sector de movilidad, sino el de prevención de emergencias o en el de brindar electrificación en una comunidad alejada, ¿no? El ver a cuántas personas en México podemos realmente apoyar. Podemos realmente impactar, o sea, llevar, sí, claro, en este aspecto, ¿no? Nuestra, ¿cómo se llama? Convocatoria social, son los superbancos, ¿no? Okay. Otra idea que queremos desarrollar, que son bancos energéticos, torres energéticas, nuevamente gracias a la ligereza del grafeno, transportables en helicóptero, que pueden llegar a zonas de difícil acceso, sí, en cuestión de horas, tremendamente fáciles de recargar, que pueden incluir sistemas de eólicos, sistemas solares, y que no solo eso, gracias a la retención de energía del grafeno, pueden brindar de luz a una comunidad o un grupo determinado de personas durante días. Desde que se rehabilitan las calles, los caminos, desde que se puede rehabilitar la infraestructura que ya tenían previa, pues ahí es donde nosotros podemos entrar. Es un momento clave en el cual la energía es vital para saber en qué estado están las personas, para brindarles seguridad, para brindarles esa pérdida después de una emergencia de verdad. Porque para bueno o para mal, muchas de esas comunidades que sufren algún desastre natural, pues sus familiares llegan a hospitales y esos hospitales no tienen la suficiente red eléctrica para brindarles el servicio. Sí, esa autonomía. Es cuando nosotros queremos impactar a la sociedad también. Sí, claro, definitivamente. Nah, hombre, increíble proyecto. Y pues
Bueno, al final de cuentas creo que es algo emocionante el precisamente poder echarle un vistazo, pues precisamente un poquito al futuro tal vez, pero precisamente también a lo presente, ¿no? A lo que está en pleno desarrollo. Y bueno, chicos, pues ya estamos finalizando prácticamente este episodio. No sé, algo que gusten dejar aquí como una experiencia que les haya dejado un aprendizaje, ahora sí que, digamos, hasta el momento para su vida y que lo han estado aplicando. Bueno, yo diría que de todo el proyecto me llevo la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de aguantar al no. Claro. Es algo que es muy real, que muchas personas, y yo creo que acá igual suena un poco soberbio, ¿no?, de mi parte, pero que nunca van a experimentar porque nunca se atreven A dar el siguiente a dar ese paso, a dar ese paso en incertidumbre, ese paso en falso, que sabes que vas a caer, que nosotros dimos confirmando, que sabíamos que íbamos con los ojos vendados, ese punto de paso de fe, ¿no? Sí, claro. Y que con eso te abstienes a las consecuencias de provocar un sinfín de nos, un sinfín de puertas cerradas en tu cara, y no de ese chiste de cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. No, hay muchas veces que se cierra la puerta, se cierra la ventana, se cierra todo. Sí, sí, sí. No queda de otra, o sea, es seguir, o sea, al día siguiente todo la normalidad y no puedes quedarte estancado, o sea, tienes que seguir en movimiento, tienes que seguir persiguiendo ese sueño. En nuestro caso es perseguir la realidad de esa batería, de ese material, en el momento en el que logramos expandirlo por todo el mundo, y el tener esa capacidad mental para no derrumbarse. O sea, tienes que perseguir eso, tienes que tener suficiente motivación dentro de ti, sin impacto de nadie. Sí, claro. Como para mantenerte fiel a lo que tú quieres lograr. Perfecto. Es lo que me ha llevado a esto. No, hombre. Yo con lo que me quedo de nuestro proyecto justamente es la empatía que tenemos por seguir adelante, la resiliencia que tenemos. No se nos atravesó pandemia en el proyecto, se nos atravesó, nos separamos en la universidad, se nos atravesó un montón de cosas, lo de Fitban. Pero con lo que más yo me quedo en esta parte es la parte de aprender. Sí, claro. Porque precisamente a mí no me gusta así estudiar, pero me apasiona lo que yo elegí, me apasiona lo que yo estudié, me apasiona que con lo que yo estoy haciendo puedo ayudar no solo a un sector industrial en específico, sino puedo ayudar a toda la población en general, digamos. Me apasiona esa parte que justo gracias a lo que estoy aprendiendo, a mis conocimientos, a lo que me estoy enfocando, pues puedo desarrollar más e innovar en lo que estamos haciendo. Sí, claro, definitivamente. No, hombre, chicos, pues ahora sí que emocionados de tenerlos aquí en este episodio más y pues agradecidos con ustedes por darnos un poco de su tiempo. Así que les agradecemos. Gracias por estar presentes. Gracias por estar presentes y amigos, recuerden, este fue la temporada 6, el episodio número 1. Gracias.